onda, carnales? ¿Cómo están? Disculpen mucho que la semana pasada no pudimos subir video, pero pues bueno, así son las cosas. Los seminaristas, gracias a Dios, tenemos muchas cosas que hacer, aparte de hacer videoblogs. Entonces entenderán que en tiempos de exámenes está medio difícil esto de la videoblogueada. Pero ya les tenemos un nuevo tema, creo que está bastante bueno y creo que les encantará a todos. Antes de eso, déjenme decirles que ya Lázaro se está comprometiendo de que si este video llega a más de 100 likes, en el siguiente video él se va a comprometer a saludarlos a todos enfrente de la cámara. ¿Verdad que sí, Lázaro? Ya dijo que sí, Lázaro. Entonces comenzaremos con el tema del día de hoy. La pregunta que lanzamos es: ¿quién es el papa más chido? ¿O quién es el mejor papa de los últimos tiempos? Y esta es la neta sobre los últimos papas. Comenzaremos dentro de la historia con el último de los papas más recientes, que es Juan XXIII. El papa Juan XXIII llegó en un momento donde la iglesia se le veía como un gran barco. Este gran barco estaba solamente ahí, pero no iba hacia el mar. Entonces él tuvo esta visión o esta idea de que la iglesia, como gran barco que era, tenía que ir hacia el mar, tenía que navegar. Total que de hecho cuando lo eligieron, él por ser un papa viejito, lo veían como un papa de transición. Es decir, un papa que no iba a hacer nada, sino que solamente, digamos, ahí para que pase el tiempo y ya después llegará otro papa, quizá con otras ideas, más joven y demás, que va a hacer muchas más cosas. Total que no fue para nada un papa de transición, sino que él tomó en sus manos esta gran idea de que la iglesia tenía que actualizarse. La palabra en italiano que utilizaban era aggiornamento. Total que esta actualización de la iglesia se da gracias al Concilio Vaticano II que él mismo inicia. A pesar de que mucha gente no lo apoyaba en cuanto a esto, pero gracias a Dios se dio y pues ahorita somos hijos de este Concilio Vaticano II. Juan XXIII, por lo mismo que les digo que ya estaba viejito, no alcanzó a terminar este Concilio Vaticano II, pero su sucesor fue un grande también, que fue Pablo VI. Pablo VI tomó en sus manos esto que había iniciado Juan XXIII y lo llevó al término. Y ya como les había dicho anteriormente, nosotros somos hijos de este Concilio Vaticano II. Los cambios que se vieron en la iglesia fueron muy grandes, impresionantes y hasta ahorita nos siguen beneficiando muchísimo. No hemos terminado de explotar toda la riqueza del Concilio Vaticano II, pero poco a poquito se ha estado logrando que se lleve a cabo. Al término del pontificado de Pablo VI llegó un gran papa que la verdad es que solamente duró muy poco tiempo. Este fue Juan Pablo I. Él tenía una idea buenísima de la misericordia de Dios y de cómo el pecado, a pesar de ser pecado y alejarnos de Dios, de todos modos terminaba por acercarnos a Él por la gran misericordia de Dios. Pero pues bueno, él solamente estuvo muy poco tiempo en el pontificado. Ya después tenemos una personalidad impresionante que es el ahora santo Juan Pablo II. Total que Juan Pablo II, con su gran carisma, lo que hizo fue atraer a muchos corazones de nuevo hacia la iglesia católica. Él, llamado como el Papa Viajero, se la pasó de un lado a otro llevando el evangelio. De hecho, uno de sus primeros viajes que hizo fue aquí a México, el primero. Y uno de los lugares que visitó fue esta casa del Seminario Mayor, para allá para el 30 de enero de 1970. A la muerte de Juan Pablo II le sucede Benedicto XVI, un gran teólogo y una de las mentes más brillantes del siglo XX. O sea, imagínense esto, nunca en la sede de San Pedro se había sentado alguien tan genial, hablando de intelecto obviamente. Entonces, por así decirlo, los corazones que había traído Juan Pablo II con su carisma y con su forma de ser, Benedicto se encargó de llenarlos. Ya no eran nada más corazones que llegaron, ahora eran corazones llenos de la doctrina de la iglesia, gracias a Benedicto XVI. Cuando Benedicto XVI, por cuestiones de conciencia y por cuestiones de salud y demás, decide renunciar, en el cónclave que acabamos de vivir hace muy poquito, llegó a nosotros la noticia del primer papa americano. Y este es Francisco. Francisco, por así decirlo, lo que tiene es que nos enseña con el ejemplo. Él nos enseña qué es lo que tiene que hacer la iglesia en estos días. Y él nos manda que vayamos a todo el mundo, y no nada más a todo el mundo físicamente, sino también a las periferias existenciales. ¿Qué es esto de periferias ¿Qué es esto de periferias existenciales? Las periferias existenciales son aquellos lugares donde podría decirse que Dios no llega. De esta manera, la iglesia hace que Dios llegue hasta donde los demás creen que no puede llegar. Y con estos tres papas tenemos una continuidad que, bueno, diciéndolo como de una manera que se escuche bonita y piadosa, tenemos por ejemplo en San Juan Pablo II
el Papa de la esperanza, porque cuando lo veíamos realmente se nos llenaba de esperanza y pensábamos que la iglesia iba a llegar, o de hecho está llegando a lugares insospechados. Después, el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, es tomado como el Papa de la Fe, que de hecho él mismo propuso este año de la fe que acabamos de celebrar, y también por su doctrina y por su inteligencia tan impresionante nos trajo la doctrina para que todos la entendiéramos. Y por último, el Papa Francisco, y también lo podemos ver como el Papa de la caridad, es decir, él con ejemplos bien concretos, sencillos y demás, nos enseña cómo tenemos que comportarnos. Y así tenemos ya las 3 virtudes teologales en los 3 últimos papas: la esperanza, la fe y la caridad. Y ahora, la pregunta que nos hacíamos al principio es: ¿quién es de todos estos que hemos mencionado el mejor? La verdad es que estoy a punto de decirles que el mejor es ninguno. ¿Cómo que ninguno? Pues no, o sea, la verdad es que todos, por ser vicarios de Cristo, por la persona que nos representan, son personas importantísimas y muy queridas por nosotros. Unos con una personalidad distinta que los demás, pues obvio, son personas distintas. Pero no por eso vamos a querer a uno más que al otro, sino que a todos los queremos. Bueno, nosotros los católicos, nosotros los queremos porque son lo que son. De esta manera, si al principio del video ustedes le picaron como para que, ay, este menso va a decir quién es el mejor, la verdad es que no. ¿Por qué? Porque Dios los puso en ese momento porque ese momento los necesitábamos y en ese momento ellos fueron los mejores. De manera que hasta aquí terminó nuestra neta. Yo creo que bastante sencilla. Lázaro, ¿te gustó la neta? Oye, qué alegría. Ya nos estamos despidiendo, muchas gracias. Quiero mandarle un saludo muy especial a todos mis carnales de promoción vocacional que ya me pidieron millones de saludos. Ahí están, millones de saludos. Y también un saludo para la prefectura de primero B del seminario menor, también con mucho cariño para todos ustedes. De entre ellos están mis ahijados, entonces con mucho cariño, qué bárbaro. Y entonces ya nos estamos yendo porque la pila de esta cámara se está acabando. Pero muchas gracias por estar con nosotros. Dios les bendice y por aquí nos vemos. Muchas gracias. Adiós.